Bueno, profesor Ever, ¿cómo está? Buenos días. Muy buenos días. Bien, profesor Ever, entonces pues para empezar con esta entrevista quisiéramos saber un poquito de su labor docente, si nos puede contar algo. Listo, yo soy docente de matemáticas y física aquí del Colegio Mariacano, jornada mañana. También soy docente medio tiempo en la Universidad Uniminuto. Bueno, entonces me gustaría saber cuáles son sus fortalezas y debilidades que de pronto usted considera que tiene como docente. Bueno, mis fortalezas es básicamente la relación personal que hago con los estudiantes. Creo que es un factor muy importante en la vida profesional docente, como los médicos, porque nosotros no trabajamos con cosas sino con personas. Lo segundo es el énfasis en lo que es mi práctica pedagógica con el área de matemáticas. Creo que es una materia en la cual, pues precisamente por eso soy licenciado en matemáticas, y considero que para uno enseñar esto uno tiene que ser bueno. ¿De pronto alguna debilidad, profesor Ever? Debilidad, claro, yo pienso que en esto la educación uno puede decir que tiene fortalezas, siempre hay debilidades, y las debilidades radican en las dificultades que tienen los estudiantes para aprender, y eso se debe a muchas situaciones que son externas, que son ajenas al aula. Muchas gracias, profe. ¿Qué entiende usted por una práctica pedagógica? Una práctica pedagógica es la manera, en mi concepto es la manera de yo diseñar, preparar una clase, de tal forma que sea lo más clara y lo más llamativa posible para un grupo de estudiantes. Ok, profe. ¿Cuál es la importancia que usted le da a la interacción en sus clases con los estudiantes? Mi importancia es básicamente entender que estoy trabajando con un grupo de personas y entender que cada uno es un mundo diferente y entender que cada uno da lo que puede dar, porque hay que entender que es que estos muchachos vienen con unas dificultades personales que afectan su aprendizaje. Ok, profe. ¿Y en sus clases, usted de qué manera promueve esa participación en los chicos? Bueno, realmente, si puedo decirles que práctica, yo hago trabajo en grupo, trabajo grupal, trabajo clase magistral, que realmente la clase magistral es una clase que es un proceso muy limitado, porque realmente de una clase magistral los estudiantes poco adquieren habilidades, solamente los que son adelante son los que logran adquirir, debido a la dificultad aquí en nuestras aulas. Lo otro es el trabajo grupal que hacen entre ellos, se reúnen los mejores estudiantes con los medios y con los de nivel bajo, para generar aprendizajes autónomos entre ellos. Lo otro es el uso de las tecnologías en algunos momentos que se requieran, ¿sí? Desafortunadamente en nuestra institución pues no tenemos internet de alta velocidad, y eso nos limita para generar nuevas herramientas. Ok, profesor. ¿De qué manera usted como docente evalúa los aprendizajes de sus estudiantes? Bueno, yo los evalúo bajo 5 aspectos. Uno, el trabajo que se hace en clase. Yo siempre que hago clase, siempre estoy tomando nota de eso. Segundo, una evaluación procesal durante el periodo. Tercero, una evaluación trimestral tipo ICFES. Cuarto, una autoevaluación por parte del estudiante. Y quinto, una evaluación tipo didáctico del área de matemáticas, que reúne estadística, geometría y problemas de razonamiento. Muy bien, profesor. Como docente, ¿qué opinión tiene usted sobre la importancia o no de la escritura de los textos en todas las áreas del conocimiento? Bueno, esa pregunta me parece importantísima. Hoy en día los muchachos no quieren escribir. Supuestamente es que porque las tecnologías ya lo pueden hacer. Y nosotros estamos olvidando una cosa importante. Pensamos que las neuronas están solamente en nuestra masa encefálica, y no es así. Por eso existe la palabra neurolingüística. O sea, nosotros tenemos neuronas en todo nuestro cuerpo, en todo nuestro sistema. Y si esas neuronas no se trabajan, pues nos limitamos. La escritura es una base para el razonamiento y la memoria. Yo coloco un ejemplo de los trabajos en multiplicación y división. Los muchachos hoy, ¿por qué no multiplican
y no dividen como antiguamente lo hacíamos nosotros, sinceramente porque no practican, no escriben. Y la escritura es una base fundamental para que el estudiante se afiance en la disciplina. Ok, profesor. Profesor, en cuanto a la descripción aplicada como tal al desarrollo de su disciplina, ¿cómo podría desarrollarse? Pues esos son básicamente, primero, cómo la puedo desarrollar. Primero haciendo un estudio introductorio cuando yo comienzo con un curso, saber cuáles son sus falencias y cuáles sus fortalezas. Pero básicamente uno se basa en las falencias para empezar un tema como tal. Si yo no puedo arrancar con tema nuevo sin conocer las dificultades de los estudiantes. Específicamente, ¿en su área se trabaja la escritura descriptiva? La escritura descriptiva, realmente no. No lo he hecho, pero es una cosa muy importante porque yo podría colocar un ejemplo en estadística. Hay mucha descripción de resultados, análisis de tablas, análisis de gráficos, análisis de muestras, y realmente por los tiempos que nosotros tenemos, pues nos limitan para eso. Pero que si uno quisiese hacer un proyecto sobre eso, lo debería encaminar sobre ese estilo, debido a la clase de pruebas que hoy los estudiantes tienen de las pruebas saber. Ok, profesor. Profesor, ahora hablando de la observación, que es como vital en el desarrollo de las clases, ¿de qué manera desarrolla usted en sus estudiantes la observación? ¿De qué manera desarrollo yo la observación? Bueno, uno es tratando, que muy poco lo he hecho última vez, pero uno es tratando de llamar la atención del estudiante. Alguna vez lo hice con videos recursivos de física muy cortos, de 5 minutos, y no eran individuos, eran dibujos animados de ciencias. Y entonces eso fue muy llamativo, porque es que el estudiante de hoy es muy visual, y entonces hay que llamar la atención debido a su cultura que hoy tienen. Lo otro fue alguna vez colocarles un tema musical, y un tema musical con elementos que se mostraban en la imagen de física. Otro que alguna vez lo intenté fue colocando el video de Donald en el país de las matemáticas. Eso fue muy llamativo para los estudiantes de sexto. Dentro de las herramientas que utiliza usted, profesor, ¿se desarrollan lecturas y escrituras de algún tipo? Sí, claro. Yo trabajé lectura de libros científicos el año 2014. Estuve con un libro que es Viaje a la Luna, ¿sí? Crónicas marcianas y La máquina del tiempo. Con eso duré 6 meses. Desafortunadamente, por situaciones de cierre de un curso, pues el proyecto como tal fue limitándose. Lo otro fue el alto nivel de pérdida, me obligó a seguir en el proceso de matemáticas y dejar por un lado la lectura, pero yo considero que esa parte de la lectura, sigo diciendo, es una área transversal que encierra muchas más áreas. Entonces es fundamental seguirla trabajando. Necesitamos más tiempo para eso. Profesor, ¿qué opinión tiene usted sobre el compromiso que tienen los familiares de sus estudiantes en el proceso de lectura y escritura? Es muy bajo. Es muy bajo porque nuestra cultura es de bajo nivel de lectura. Nuestros padres no leen. Nuestros padres, hay que decirlo, somos, también me incluyo acá, somos incultos. Aquí la lectura no es del plato de cada día. Aquí el plato de cada día es algo externo y no algo interno de nosotros. Fluye más la publicidad que la necesidad de aprender. Okay. ¿Considera usted que la escritura descriptiva se puede trabajar desde cualquier área del conocimiento o disciplina? Claro que sí, porque es que la ciencia ha estado basada en eso. Y todas las materias están incluidas en la ciencia. Por eso se llama ciencias sociales, humanidades. Para escribir un artículo científico uno requiere la literatura, ¿sí? Necesita apropiarse de autores para poder tener solvencia en un documento que uno radique. En la institución, usted, de su conocimiento, profesor, sabe si
colegio promueve la participación de los estudiantes en concursos de escritura? Realmente, pues como este es un colegio que todavía no tiene sede propia, desafortunadamente nos ha limitado. Yo en mi caso he intentado hacer grupos de investigación para trabajar con el planetario. Desafortunadamente siempre hay limitantes, siempre se presenta algo y eso influye para que uno detenga su deseo de sacar e influir en el estudiante en nuevos espacios, de tal forma que esos espacios lo obliguen a escribir. Estamos limitados. Bueno, desde su perspectiva, profesor, ¿qué nivel de escritura tienen sus estudiantes? A mí me da pena decirlo. Si no hay comprensión lectora, hay poca escritura. En cuanto a usted como profesional, profesor, ¿qué tipos de libros le gusta leer y qué escritos prefiere usted desarrollar? Bueno, yo le voy a comentar. Yo leo de todo. Nosotros aquí, los científicos desprecian la tal llamada metafísica. Y realmente la ciencia se basa al principio la ciencia se tuvo que acaparar en esos espacios. Después fue juzgada. O sea, a mí me gusta mucho la metafísica porque son espacios donde uno encuentra a veces un sentido de vida, algo que no se lo da otras situaciones, porque la llamada ciencia como tal, la veo y muchos la reconocen, que es el modelo de la destrucción del sistema de medio ambiente. O sea, uno tiene que interactuar con otro tipo de textos que lo apoyen a uno, que lo ayuden a fortalecerse en una visión clara de lo que es la vida, de lo que es entender la vida humana, de lo que es entender la naturaleza, ¿sí? O sea, a mí me interesa mucho lo que es la lectura metafísica, la lectura científica, la lectura literaria. Por ejemplo, los versos de las Mil y una Noches es una belleza que yo creo que eso no solamente es para un literato, es para todo mundo. Y puedo aquí resumir a un argentino, un escritor que murió creo que en los 90, que fue físico, y él escribió una novela que se llamó El túnel. Entonces, esa novela fue escrita por un físico puro, que trabajó en Europa durante 15 años. En este momento no me acuerdo del nombre, pero es ver de que una persona científica escribe literatura. Es muy llamativo. Y creo que hay muchos más que escribieron literatura. Y en cuanto a escritura, profesor, ¿qué se le facilita más a usted al desarrollar un escrito, un ensayo? Bueno, yo escribí un artículo en algún momento, lo publiqué para el EDEM 2 de la Universidad Distrital, fue aceptado y yo les voy a decir, voy a ser claro, es muy difícil y muy duro escribir, no es sencillo. Es un aspecto cultural que si nosotros no nos afianzamos de todos los días, escriba y tener interrogantes, es muy difícil uno generar un escrito de alta calidad. He hecho ensayos y dentro de la universidad donde trabajo me ha tocado hacer ensayos porque el medio me lo exige y han sido aceptables. No con un nivel superior, pero han sido aceptados de lo que uno escribe. O sea que haber estudiado una maestría sí ha servido para proyectarme en la escritura. Sí, profesor. ¿Qué opinión tiene usted sobre la caricatura? Excelente. Primero porque a mí me gusta dibujar. Sí, a mí me gusta mucho el cómic. Y el cómic es una semblanza de la filosofía del pensamiento de una sociedad. El cómic le transmite a uno ciencia, le transmite filosofía, le transmite una sensibilidad. Y detrás de eso la caricatura, ¿qué es? La caricatura es una crítica a la razón social que existe en el medio. Y detrás de la caricatura también existe, como lo dije anteriormente, existe filosofía, existe pensamiento. O sea, esos espacios de la caricatura enriquecieron nuestra generación y eso nos ayudó muchas veces a escribir y a tener carácter en ciertas situaciones. Hoy vivimos a la ley de la pantalla, la caricatura desaparece, o la caricatura está, pero ya no es esa caricatura que pone a reflexionar a la persona, porque recordemos que la caricatura siempre pone como especie una nube y está sobre el pensamiento. O sea,
la caricatura le está diciendo piense, o sea, es fundamental. El estudiante siempre se expresa por medio de dibujos, es su manera de interpretar el mundo. Un dibujo, un estudiante le está diciendo a uno en qué medio vive, o qué es lo que quiere, o qué medio es lo que lo rodea al estudiante. O sea, para mí es muy llamativo la caricatura, y yo creo que el que estudia psicología o el que trabaja psicología dentro de un aula debería mirar a sus estudiantes por medio de lo que dibujan, de lo que pintan, y ahí encontraría más razón de lo que muchas veces el estudiante dice, porque el estudiante muchas veces lo que dice tapa su realidad porque no quiere destapar los problemas que tiene en casa. En cambio, una caricatura refleja más el sentido común del estudiante. Perfecto, profesor. De acuerdo a su práctica pedagógica, ¿qué características considera usted que tiene la caricatura que la hacen tan atractiva? Primero, porque cuando yo veo una caricatura, transmite visualización, transmite lenguaje, transmite escucha, transmite apariencia, o sea, está transmitiendo los 5 sentidos físicos que rodean al ser humano, pero también esos sentidos internos que tenemos nosotros, que es el sentido de la sensibilidad, porque una caricatura es sensibilidad, pero mire, hay observación, hay olfato dentro de la caricatura, hay rudeza, hay me atrevo a decir, hay sentimiento. Entonces una caricatura, hermano, es un camino de explorar, y es que el estudiante puede transmitir mucho con una caricatura. ¿Considera usted que la caricatura puede fortalecer el desarrollo de la escritura? Claro que sí, porque es que si yo tengo que volverme años atrás, 30, 40, 50 años atrás, los hombres que hicieron caricatura generaron escritura en los niños, y esos niños son muchos de los profesionales que hoy tenemos. Yo conocí el caso de un médico, y el médico me decía, yo fue leyendo las revistas de Calimán, o sea, yo estuve leyendo fue Condorito, yo estuve leyendo lo que fue Disney en alguna época. ¿Por qué? Porque no había la televisión que hoy en día, no había los medios publicitarios que hoy en día, entonces estaba obligado uno a leer, y esa lectura le transmitía cultura. Un caso particular, Tintín. ¿Tintín qué es? Tintín es historia, Tintín es investigación, Tintín es ciencia, Tintín es geografía. O sea, que no le enseña a uno, sería decir, es mentira. Ahora, hay más textos que yo no puedo en este momento abordar, pero por ejemplo el cómic de Asterix y Obelix, ¿de qué nos habla? Sobre la historia de lo que fue Roma, sobre lo que fueron los bárbaros, sobre lo que fueron los druidas, en esa época lo que fue Francia, lo que fue Gran Bretaña. Fíjense la mano de historia que nos puede transmitir, pero no les puedo hablar ahorita de Asterix y Obelix porque sería demorarme unas 2 horas, porque yo soy un encariñado de esa cultura. Ok, profe, y ya para terminar, en su práctica como tal, de pronto haciendo una reflexión, ¿de qué manera usted tal vez puede trabajar la caricatura para desarrollar algo en matemáticas? Bueno, yo le digo, lo intenté con los libros científicos, como lo dije anteriormente, con la novela esta de La máquina del tiempo, con Crónicas marcianas. Lo primero es que ponía a leer a los estudiantes. Después de la lectura les dije, hagan el dibujo representativo de lo que leyeron. No se debía leer más de 2 páginas, porque es que si se leían más de 2 páginas, se les iba la interpretación física de lo que leyeron, y eso me di cuenta que despertaba un interés, no en todos los estudiantes, pero sí en algunos. Algunos son muy buenos para colorear, otros son buenos para trazar una línea. Ahora me voy a la pregunta de las matemáticas. Claro que sí.
porque es que el dibujo es mucha geometría. Algunos se vieron obligados a coger regla, ¿sí? Por ejemplo, dentro de Crónicas Marcianas hablan sobre gravedad, hablan sobre la temperatura de un planeta, y entonces me están hablando de una vez, salen con preguntas sobre la composición de la materia de ese tal planeta, el oxígeno que respiran, y entonces se ven obligados, o nos vemos obligados a ver un medio y convertirlo en ecuaciones, por así decirlo. Eso lo obliga a uno, pero eso no es de corto plazo, eso es de largo plazo. Ahí están las matemáticas, podría decirlo así. Muchísimas gracias, profesor. Bueno, con todo gusto. Tenga un buen día.